Iniciamos tu programa como en los días de Noé, un espacio de análisis y reflexión conducido por el pastor Hugo Camacho. Comenzamos. Muy buen día. Un saludo a toda la audiencia de Visión FM 105.5. Es un gusto una vez más estar esta mañana, este día, listos, dispuestos para tener un momento más de reflexión con el tema de hoy. Así es que les deseamos un buen día, que Adonai esté con ustedes, que Él les traiga paz y que lo que resta del día sea un día bendecido. Así es que bueno, este es mi deseo para cada uno de ustedes que nos escucha en su casa, en su auto, en el trabajo. Deseamos la bendición de Dios sobre su vida. Y a quienes nos siguen por Facebook, que se están conectando, que Dios les bendiga, que el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, esté ministrando y preparando mentes, corazones para este tiempo, una vez más, de reflexión que tenemos, y al mismo tiempo abrir nuestra mente, nuestro corazón y estar listo para recibir la instrucción de nuestro Adonai. Un saludo a quienes nos siguen por Punto de Giro Dunamis a través de YouTube. Dios les bendice grandemente. Es una bendición una vez más estar en este día con ustedes. Bien, entramos al tema de hoy. Iniciamos un tema que en verdad esto es a petición de muchos de ustedes. El tema es el nuevo orden mundial. Y esto es algo que nos está... lo estamos viendo prácticamente ya a la vuelta de la esquina, como se dice. Hoy tenemos datos, información lo podemos ver a través de YouTube, en donde hay diferentes gobernantes de grandes potencias, en donde entre ellos ya se disputan quién quiere gobernar en un nuevo orden mundial. Y esto no está comenzando ahora. Esto ya para nuestros tiempos, las cosas empezaron a moverse más bien en esa dirección desde aproximadamente como en el 2015. Empezaron a haber tratados, empezaron a haber convenios, y todo esto vino marcando como ese parteaguas en el cual a veces se menciona, se dice, pero no tan abiertamente como el día de hoy. Esto ya lo tenemos. Entonces, lo interesante de todo esto es que, aunque parece que es algo que está sucediendo como proféticamente está escrito, y que es algo que compete a este tiempo, en verdad esta situación no propiamente es de ahora. Este tiempo, esta situación viene todavía de mucho tiempo atrás. Entonces, eso es lo que nosotros hoy quiero que pongamos nuestra mente en esta postura. Aprender por una simple y sencilla razón. Quizás no hemos podido comprender la razón de su funcionamiento. Quizás no hemos podido comprender hasta ahora cuál es el propósito, qué es lo que busca y cómo la gente se está involucrando, incluido en algún momento la iglesia o los mismos hermanos congregantes, líderes. Estamos siendo partícipes de algún modo. Por esta razón, en la clase anterior yo les decía, les dejé por ahí una tareita, no sé quiénes lo hicieron, que era la de ver Daniel 11 y al mismo tiempo
el primer libro de Macabeos. Quizás algunos lo hicieron, quizás algunos no, porque no tengan el material, porque no hayan encontrado esto. Pero sí es interesante que hoy abramos toda nuestra mente, nuestra capacidad auditiva, comprensiva, para poder ver. ¿Por qué razón? Tenemos que estar capacitados. Porque lo que viene trae oscuridad de entendimiento, confusión, pérdida de identidad y por consecuencia pérdida de relación. Y cuando hablo de relación me estoy refiriendo a esa relación que nosotros estamos cada día estableciendo, luchando por tener esa relación con nuestro Adonai, que es importante porque eso es lo que nos va a hacer pasar al otro lado. Cuando vemos la historia, ¿dónde comenzó esto? Comenzó precisamente en el huerto del Edén. ¿Y cómo comenzó? Comenzó con una mentira. Génesis 3:5. ¿Sabe Dios que el día que comáis del árbol serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal? Muchas veces nosotros decimos que estamos oyendo, pero simplemente estamos oyendo, no estamos prestando atención. ¿Cuál hace la diferencia entre oír y prestar atención? Estás en un entorno muy ruidoso, vas a oír gritos, vas a oír palabras, vas a oír murmullos, pero al final no vas a entender nada de tu entorno. Cuando comienzas a prestar atención, entonces empiezas a comprender, empiezas a entender el contenido de lo que se te dice. Y eso hace una diferencia muy grande. Tal es el caso de Eva. Serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios. Esto lo envolvió. Llegar a ser como Dios era como plantearte un descubrimiento muy grande que no sabías que podías llegar a ser como Dios. Y luego, por último, le dice, sabiendo el bien y el mal. Y la pregunta es, ¿acaso ellos no sabían distinguir el bien y el mal? La respuesta es sí. Solo que cuando le dijeron que sería como Dios, borró cualquier otro contenido que se le hubiese dicho. Por esta razón, cuando habla del bien y el mal, entonces eso es simplemente completar que lo que está diciendo es una mentira. ¿Por qué razón? Porque exactamente dentro de las instrucciones era: comerás de todo árbol, pero de este no comerás, porque el día que de él comas, moriréis. Entonces ya hay un lineamiento marcado. Tienes, todos los árboles son tuyos, todos, incluido el árbol de la vida que está allí. Solo este árbol a mí me pertenece. No comas de él. Estaba en mucha desventaja. Eran miles de árboles para hacer uno solo la acepción. Y a partir de ahí estaba marcada la diferencia.
si comes de todo esto es bien, y si comes de esto es mal. Entonces ellos sabían distinguir el bien y el mal, aunque no conocían exactamente el mal, y el bien no lo habían considerado, que también vivían en el huerto. Esa palabra, seréis como Dios, esa es la misma palabra que hasta el día de hoy sigue golpeando las mentes de las personas. Se pelea por poder, se lucha por poder, se lucha por tener autoridad, se hace lo que sea por querer estar por encima de los demás. Y si es posible llegar al nivel Dios, es muchísimo mejor. Y es allí, desde allí, precisamente esta expresión es la que comienza a arrastrar este punto, esta hambre de poder, esta hambre de supremacía, esta hambre de autoridad, de tener sometido a todos. Es lo que hasta el día de hoy está buscando el nuevo orden mundial. Llegar a ser como Dios. A través de la historia vemos cómo Adonai enseña a su pueblo los principios, los bendice. El pueblo peca, se le da instrucciones, sale, son expulsados del huerto, siguen siendo la multitud que ya había. Posteriormente se vuelven a contaminar, y Noé solamente es el único que no pierde. Desde Enoc, que es su padre, Noé no pierde la comunión con Dios. Y una vez más, otro juicio, viene el diluvio. Y Noé y sus hijos son los únicos que logran pasar. Y una vez más vuelve otra vez Dios a buscar al hombre, a establecerlo, a mostrarle principios, a mostrarle estatutos, a mostrarle reglas, y vuelve una vez más el hombre con la tendencia siempre a lo malo, a la carnalidad. Y es allí precisamente donde la humanidad se contamina, llegando precisamente a construir una torre, la famosa Torre de Babel, a donde allí nacen todas las lenguas, porque Dios viene y confunde las lenguas, de modo que para que la construcción no siguiera. Y ahí hay un pequeño detalle muy interesante, que es de considerarlo. Quizás ellos pensaban llegar al cielo, como dice. Vemos que si lo vemos a través de una construcción, eso es imposible. Aunque en la mentalidad de ellos, quizás nosotros hoy pensamos a lo mejor y sí, pero no, realmente ellos lo que estaban haciendo era una torre muy alta, muy alta, buscando al final de la torre abrir portales, porque precisamente desde allí el que se revela, el que toma el poder es Nimrod, que viene siendo el bisnieto de Noé, descendiente de Noé. Y para esto él ya es rey, pero es un poderoso cazador, y también está totalmente contra de Dios. Entonces, a partir de aquí,
la comunión con Dios vuelve una vez más a perderse. Dios, en su afán de buscar al hombre una vez más, entonces aparece Abraham. A través de nuestro padre Abraham se hace un pacto. Y comienza una vez más la manifestación de Dios a través de Abraham. Y es esa promesa precisamente la que se sigue hasta el día de hoy. Esto comienza precisamente a partir del capítulo 12. Y esa fidelidad y esa fe con la que Abraham permaneció, luchó, caminó, es la que precisamente hizo que cumpliera las promesas que Adonai le había hecho y que hasta el día de hoy todavía se siguen y faltan otras más por cumplirse de acuerdo a la Escritura. Hasta aquí encontramos gente que se aparta, gente que se integra, gente que se olvida. El pueblo es cautivo en Egipto 430 años, pero todavía esa palabra oral de parte de Abraham se sigue oyendo, siguen clamando a ese Dios, a pesar de que están cautivos, que para esto había una palabra profética, que el pueblo estaría cautivo. O sea que era algo ya profetizado prácticamente. Entonces, con el correr del tiempo, nos encontramos con una palabra profética de Daniel, capítulo 11. Y es aquí donde yo me voy a detener un poco más. Porque es aquí donde se pretendió establecer un gobierno único, de modo que todas las religiones compartieran, donde todos vivieran en una sola unidad, en un solo amor, sin importar los dioses que adoraran. Parece bueno, como humanos se nos hace bueno, pero ¿qué hay de parte de Dios? Somos su criatura. La tierra a Él le pertenece. Eso dice en la propia Escritura. De Adonai es la tierra y su plenitud, y los que lo habitan, o sea, incluido nosotros. Entonces, usted no puede llegar y establecer leyes en casa ajena o hacer cosas que a su juicio son mejores y cambiarlas. No es su casa. El Papa Francisco lanzó una carta en bien de la casa común. Usó esa frase, la casa común, la tierra. Pero esta casa común tiene un dueño, tiene un creador. Y nos creó a nosotros con un fin, con un propósito, para ser adoradores en espíritu y en verdad. No para que acá estableciéramos nuestras propias leyes, nuestros propios acuerdos. El problema es que cuando no leemos cómo está escrito, cuando no leemos las instrucciones, cuando no vemos lo que tenemos aquí, esto se viene a complicar. Entonces, es interesante que nosotros vayamos pensando,
Dios no es un verdugo que castiga porque se le da la gana o porque simplemente algo no le hizo un caprichito. Conocemos su carácter, es lento para la ira y grande en compasión. No es como nosotros que primero pegamos y después averiguamos a ver qué pasó. No, Él es todo lo contrario. Si fuese de ese modo, este mundo hubiese sido destruido ¿desde cuándo? Pero la misma Escritura dice que Él está esperando que todos procedan al arrepentimiento. El gran problema que estamos teniendo ahora que el enemigo se va infiltrando dentro de las mismas congregaciones y va caminando suavemente y nosotros no nos hemos dado cuenta, a tal extremo que en este año es increíble la cantidad de videos de iglesias cristianas, entre comillas, celebrando Halloween y diciendo todavía a grande voz: gracias a nuestro festejo hoy 150, 200 personas fueron alcanzadas para Cristo. Y esto está como lo hemos estado diciendo. ¿Sigues las instrucciones? ¿Estás ganando las almas de acuerdo a las directrices que recibiste? ¿Estás ganando las almas de acuerdo a las instrucciones que tienes en el manual de vida eterna, que es la palabra de Dios, que es la Biblia? ¿O son ideas que Dios no las tuvo porque le faltó pensar y tú, muy sabio, sobrepasado sabio que Dios, estás ganando almas para Él? Recordemos lo que le dijo a Saúl. Aquel profeta, cuando lo fue a ver, dijo: no, es que es un excelente ganado que hemos traído para los sacrificios, para las ofrendas. Y el profeta le dice: ¿se complace Dios más en las ofrendas que en que se le obedezca? ¿En qué se complace más? ¿En los sacrificios o en que le prestes atención? Creo que esas escrituras son demasiado claras como para que nosotros consideremos hoy. Tenemos que conocer exactamente cuál es la funcionalidad del orden mundial para nosotros no caer en esas trampas. Las instrucciones son claras, muy específicas. No tenemos que salirnos de allí. Daniel 11. Este capítulo nos muestra. Quiero leer esto y quiero que le ponga atención por una razón. Daniel es la palabra profética. Aquí todavía no ha sucedido nada, aquí no ha acontecido nada, simplemente es Daniel dando una palabra profética. Y será fuerte después del versículo 5. Después del versículo 5. Bueno, voy a comenzar desde el 1 mejor para no tener complicaciones. Dice: y yo mismo en el año primero de Darío el Medo estuve para animarlo y fortalecerlo. Y ahora yo te mostraré la verdad. He aquí que aún habrán 3 reyes en Persia, y el cuarto se hará de grandes riquezas, más que todos ellos, y al hacerse fuerte con sus riquezas, levantará a todos contra el reino de Grecia. Se levantará luego un rey valiente, el cual dominará con gran poder y hará su voluntad. Pero cuando se haya levantado, su reino será quebrantado y repartido hacia los 4 vientos del cielo, no a sus descendientes, ni según el dominio con el que dominó, porque su reino será arrancado y será para otros fuera de ellos.
Y se hará fuerte el rey del sur más que uno de sus príncipes. Será más fuerte que él, se hará poderoso, su dominio será grande, y al cabo de años hará alianza a la hija del rey del sur. Vendrá el rey del norte para hacer la paz, pero permanecerá. Vendrá el rey del norte para hacer la paz, pero ella no podrá retener la fuerza de su brazo, ni permanecerá él, ni su brazo, porque será entregada ella y los que habían traído a sí mismo a su hijo y los que estaban de parte de ella en aquel tiempo. Pero un renuevo de sus raíces se levantará sobre su trono. Vendrá con ejército contra el rey del norte y entrará en la fortaleza y hará en ellos a su arbitrio y predominará. Y aún los dioses de ellos, sus imágenes fundidas y sus objetos preciosos de plata y oro, llevará cautivos a Egipto. Y por años se mantendrá él en contra del rey del norte. Y así entrará el reino el rey del sur y volverá a su tierra. Mas los hijos de aquel se airarán, se reunirán multitud de grandes ejércitos y vendrán apresuradamente e inundará y pasará adelante. Luego volverá y llevará la guerra hasta su fortaleza, por lo cual se enfurecerá el rey del sur y saldrá y peleará contra el rey del norte y pondrá en campaña multitud grande, y toda aquella multitud será entregada en su mano, y al llevarse la multitud se elevará su corazón y derribará muchos millares, mas no prevalecerá. Y el rey del norte volverá a poner en campaña una multitud mayor que la primera, y al cabo de algunos años vendrá apresuradamente con gran ejército y con muchas riquezas. En aquellos tiempos se levantarán muchos contra el rey del sur, y hombres turbulentos de tu pueblo se levantarán para cumplir la visión, pero ellos caerán. Vendrá pues el rey del norte y levantará baluartes y tomará la ciudad fuerte, y las fuerzas del sur no podrán sostener ni sus tropas escogidas, porque no habrá fuerza para resistir. Y el que vendrá contra él hará su voluntad, y no habrá quien se le pueda enfrentar. Y estará en la tierra gloriosa, la cual será consumida en su poder. Afirmará luego su trono para venir con el poder de todo su reino, y hará con él convenios. Le dará una hija de mujeres para destruirle, pero no permanecerá ni tendrá éxito. Volverá después su rostro contra las costas y tomará muchas, mas a un príncipe hará cesar su afrenta, y aún hará volver sobre el oprobio. Luego volverá su rostro a las fortalezas de su tierra, mas tropezará y caerá y no será hallado. Y se levantará en su lugar uno, que hará pasar un cobrador de tributos por la gloria del reino. En pocos días será quebrantado, aunque no en ira ni en batalla. Y le sucederá en su lugar un hombre despreciable, el cual no darán la honra del reino, pero vendrá sin aviso y tomará el reino con halagos. Las fuerzas enemigas serán barridas delante de él como inundación de aguas. Será del todo destruido junto al príncipe del pacto, y después del pacto con él engañará y subirá y saldrá vencedor con poca gente. Estando la provincia en paz y en abundancia, entrará y hará lo que no hicieron sus padres, ni los padres de sus padres. Botín, despojos y riquezas repartirá a sus soldados, y contra las fortalezas formará su designio, y esto por un tiempo. Despertará sus fuerzas y su ardor contra el rey del sur con gran ejército, y el rey del sur se empeñará en la guerra con grande y muy fuerte ejército, mas no prevalecerá, porque le harán traición. Y aun los que coman sus manjares le quebrantarán, y su ejército será destruido. Caerán muchos muertos. El corazón de estos reyes será para hacer mal, y en una misma mesa hablarán mentira, mas no servirá de nada, porque el plazo aún no habrá llegado. Y volverá a su tierra con gran riqueza, y su corazón será contra el pacto santo. Hará su voluntad y volverá a su tierra. Al tiempo señalado volverá al sur, mas no será la postrera venida como la primera,
porque vendrá con él naves de Quitín, y él contristará y volverá y se enojará contra el pacto santo y hará según su voluntad. Él volverá pues y se entenderá con los que abandonen el santo pacto, y se levantará de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza, quitarán el continuo sacrificio y pondrán la abominación desoladora. Con lisonjas seducirán a los violadores del pacto, mas el pueblo que conoce su Dios se esforzará y actuará. Y los sabios del pueblo instruirán a muchos, y por algunos días caerán espada y a fuego, en cautividad y despojo. Y en su caída serán ayudados de pequeño socorro, y muchos se juntarán a ellos con lisonjas. También algunos de los sabios caerán para ser depurados y limpiados y emblanquecidos hasta el tiempo determinado, porque aún para esto hay plazo. Y el rey hará su voluntad, se ensorbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios, y contra el Dios de los dioses hablará maravillas y prosperará hasta que sea consumada la ira, porque lo determinado se cumplirá. Del Dios de sus padres no hará caso, ni del amor de las mujeres, ni respetará a Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá. Esto fue una palabra profética que Daniel habló hacia al pueblo de Israel. Entonces, cuando esto lo vemos a través de Macabeos, el asunto cambia. El asunto es totalmente diferente. Vamos a leer algunas partes de Macabeos, porque ahora el libro de Macabeos, cuando se escribe, ya relata los eventos que se profetizaron acá. En consecuencia, esto que hasta hoy hemos leído es como un prototipo de lo que nuevamente puede suceder. Y esto fue lo que sucedió en base a esta palabra profética, según el primer libro de Macabeos. Capítulo 1. Alejandro el Macedonio, hijo de Filipo, que ocupaba el trono de Grecia, salió de Macedonia, derrotó y suplantó a Darío, rey de Persia y Media. Entabló numerosos combates, ocupó fortalezas, asesinó a reyes. Llegó hasta el confín del mundo, saqueó innumerables naciones. Bajo su mando, su corazón se ensoberbeció y se llenó de orgullo. Reunió un ejército potentísimo, dominó países, pueblos soberanos que tuvieron que pagar tributo, pero después cayó en cama, y cuando vio cerca la muerte, llamó a los generales más ilustres, educados con él desde jóvenes, y les repartió el reino antes de morir. A los 12 años de reinado, Alejandro murió, y sus generales hicieron el cargo del gobierno, cada cual en su territorio. Al morir Alejandro, todos ciñeron la corona real, y después lo sucedieron a sus hijos durante muchos años, multiplicando las desgracias en el mundo. De ellos brotó un vástago perverso, Antíoco Epífanes, hijo del rey Antíoco. Había estado en Roma como rehén y subió al trono en el año 137 de la era seleucida. Por entonces hubo israelitas renegados que convencieron a muchos diciendo: vamos a hacer un pacto con las naciones vecinas, porque desde que nos separamos de ellos nos han venido muchas desgracias. Y esa propuesta fue bien recibida.
Me paro tantito aquí. Esto, tal parece como que es lo que hoy podemos ver. Estamos extrayendo costumbres paganas, metiéndolo a la iglesia, porque tal parece que la iglesia está pasando una desgracia y que cuando volvemos a mezclarnos un poquito con ellos, entonces la gente vuelve y la iglesia crece. Y la pregunta es, ¿cuáles son nuestras instrucciones? ¿Qué es lo que tenemos escrito? Alguien podría refutar y decir, es que lo que está leyendo ahora no es un libro que esté en la Biblia cristiana. Claro que no. Porque para la iglesia cristiana ese libro se le conoce como libro apócrifo, pero está en la Biblia católica. Ese es parte de los libros que tiene la Biblia católica. Es un libro histórico. Y lo que yo estoy leyendo es parte de la historia que vivió y que los macabeos hicieron esto precisamente. Ellos vivieron y escribieron esta palabra profética de Daniel y que tiene mucho que ver con lo que hoy está por sucedernos. Y que nosotros, si no despertamos a esa realidad, sucederá exactamente como ellos. Después del versículo 12, donde dice que la propuesta fue bien recibida por muchos israelitas, y algunos del pueblo fueron enseguida al ver al rey. Fíjese, esta situación es un poco interesante, porque le piden al rey que les autorice a adoptar las costumbres paganas. Versículo 13 dice, algunos del pueblo fueron enseguida al ver al rey, y el rey les autorizó a adoptar las costumbres paganas. Como que si para eso habría que pedir permiso. Y entonces, acomodándose a los usos paganos, se construyó un gimnasio en Jerusalén. Bien sabemos, los griegos normalmente ellos son adoradores del cuerpo en su totalidad. Todos sus dioses tiene que ver con la fisicocultura, el fisiculturismo, un cuerpo esbelto. Entonces los gimnasios eran parte de la situación, como los templos en donde ellos modelaban. Aparte de eso, tener un buen cuerpo implicaba que tenía que enseñarlo, tenía que estar desnudo. Y esa es una de las razones por la cual la mayor parte de las estatuas griegas, siempre las personas, sea hombre o sea mujer, siempre están desnudos. ¿Por qué? Porque son cuerpos que están cuidados a través de los gimnasios. Ahora, por esta razón, por orden del rey en esa época, se ordena que las sinagogas se cierran y se abren gimnasios, y como hay una señal del pacto de parte del padre Abraham de que los hombres tenían que estar circuncidados, ahora tenían que ir y hacer una disimulación en la circuncisión, porque esto quitaba un poco la estética al cuerpo humano. Fíjese hasta dónde se llegó en ese tiempo. Disimularon la circuncisión, renegaron de la Santa Alianza, se emparentaron con los paganos, se entregaron a toda clase de maldades. Y cuando ya se sintió seguro en el trono, Antíoco se propuso reinar también sobre Egipto, para así ser rey de 2 reinos. Invadió Egipto con fuerte ejército, con carros, con elefantes, con caballo y una gran flota. Entre ellos se llevó a Ptolomeo, rey de Egipto. Ptolomeo retrocedió y huyó y sufrió bajas, porque fue con quien estuvo la contienda. Entonces Antíoco ocupó las plazas fuertes de Egipto y saqueó el país. Cuando volvía de conquistar Egipto, en el año 143, subió contra Israel y Jerusalén con un fuerte ejército.
Entró con arrogancia en el santuario, robó el altar de oro, el candelabro y todos sus accesorios, la mesa de los panes de la preposición, las copas para la libación, las fuentes, los incenciarios, la cortina, las coronas. Arrancó todo lo decorado de oro y la fachada del templo. Se apoderó también de la plata y del oro, la vajilla de valor y los tesoros escondidos que encontró. Se lo llevó todo a su tierra, después de haber causado gran masacre y de lanzar palabras insolentes. Un lamento se oyó en todo el país por Israel. Gimieron los príncipes y los ancianos desfallecieron. Doncellas y muchachos, se desfiguró la hermosura de las mujeres. El esposo entonó un canto fúnebre, la esposa se entristeció en su lecho nupcial. La tierra tembló por sus habitantes y toda la casa de Jacob se cubrió de vergüenza. 2 años después el rey envió un recaudador de impuestos a las ciudades de Judá, que se presentó en Jerusalén con un fuerte ejército. Habló a la gente con palabras de paz. ¿Se da cuenta cómo todo esto es exactamente igual a lo profetizado por Daniel? Pero con intención de engañarlos. Y la gente que estaba con él entonces atacó sorpresivamente a la ciudad, descargándole un duro golpe. Mató a muchos israelitas, saqueó la ciudad, derribó sus casas y la muralla entera. Se llevaron cautivo a las mujeres, los niños, se apoderaron del ganado. Después convirtió la ciudad de David en su fortaleza, rodeándola de fuertes torres y una muralla alta maciza. Se instalaron allí un grupo de gente impía, sin fe, sin ley, que se acuartelaron en ese lugar. Almacenaron armas y víveres y guardaron allí el botín que habían reunido en el saqueo de Jerusalén. De esta forma se convirtieron en un gran peligro, una acechanza para el templo, una continua amenaza para Israel. Derramaron sangre inocente en torno al santuario, profanándolo. A causa de ello huyeron habitantes. Y pudiera seguir leyendo, solo que el tiempo ya se me queda bastante corto, pero yo le invito que consiga este libro y siga leyendo y verá cómo allí este hombre cambia las fiestas, cambia el Shabbat, se burla, humilla, quema todos los rollos de la ley. Las esposas, antes de casarse, tenían que ir con un general romano. Así es que casarse era una situación muy difícil. Eran profanadas, eran violadas. Entonces, y aún así, el rey decretó la unidad nacional. Y esto está en el versículo 41. El rey decretó la unidad nacional para todos los súbditos de su imperio. Que eso es precisamente lo que hoy se está pretendiendo hacer. Hay diferentes cartas que vamos a ir viendo, que ya están escritas, ya están hechas, ya se están publicitando a través de YouTube, como la Agenda 2030. Que anda por allí una influencer que dice: esto no es una lista de deseos, esto no es una petición, esto es algo que se va a cumplir y se tomarán acciones. Esas son las palabras textuales que dice esta persona y lo estamos escuchando al día de hoy, pero esto lo vamos a ir viendo poco a poco más adelante. Macabeos viven toda esta historia, la abominación desoladora, donde Antíoco de Epífanes sacrifica un cerdo dentro del templo, y es allí la gente comienza a comer cerdo cuando la Escritura lo considera como uno de los animales impuros y que no se debe comer. Isaías 66 lo describe aún para los tiempos futuros. Dice que en el tiempo postrero todos los que comieron cerdo no entrarán en la santa Sión.
Es textual y es muy claro. Aquí no hay es que quiso decir las personas, es que quiso decir. No. Está hablando del animal, exactamente del cerdo. Entonces, esto es precisamente las cosas que a nosotros nos tienen que tener aquí. ¿Cuáles son mis instrucciones? Este es un manual de instrucciones que nosotros en algún momento hemos perdido. Y si no sabemos cuáles son nuestras instrucciones, vamos a caer en los puntos que hoy muchas iglesias y se alegran porque se entregaron a Jesús. ¿Está en el contexto divino? ¿O será que al final les van a decir, ¿y ustedes quiénes son? ¿Cómo entraron aquí? Y quizás digan, señores, que en tu nombre hicimos tantas cosas. Y entonces Adonai les tenga que decir, apartaos, nunca os conocí. Porque nunca siguieron mis instrucciones. Cada uno hizo como quiso, o lo que creyó conveniente. Y aquí hay algo que tenemos que reflexionar bien. Cada vez que tú haces algo infringiendo una instrucción, es porque estás demostrando que tu capacidad intelectual es superior a aquel que te dio las instrucciones. La otra, que el que te dio las instrucciones no tenía el conocimiento de las cosas que vendrían. Y este no es el caso de nuestro Dios. Porque Él sabe, al final, cómo termina este asunto. Así es que quiero invitarle. Este libro histórico relata parte de lo que Daniel, o más bien todo lo que Daniel profetizó en este capítulo. Y así hay muchas historias más que nosotros en algún momento nos hemos perdido, pero esto se volverá a repetir a través del antimesías. Así es que le invito a que lo termine de leer y vea y compare. Y nosotros empecemos a ver qué tan apegado al instructivo estoy llevando mi vida. Bien, el tiempo se nos ha ido y vamos a Ciudad de México. Silvia, las primicias del año, cómo se mezclan o contaminan con el orden mundial. Las primicias, cuando me habla de primicias, estamos hablando de las primicias que se hacen ¿a quién? A Dios. Si las hacemos para Dios, no tienen ninguna contaminación siempre y cuando lo hagamos en el contexto divino de la palabra. No hay forma de mezclarse, no hay forma de contaminarse. Cuando se contaminan, cuando yo sigo las costumbres de la tradición y lo hago de la misma manera, entonces sí hay una contaminación. Pero si es totalmente fuera de ese principio, no hay contaminación. Para ser exacto, no hay cómo se contamine, no se mezcla. Lo de Dios es para Dios y lo del mundo es para el mundo, lo de César para César, como dice la Escritura, así es que no hay forma. Antonio de Querétaro, el orden mundial está escrito. Bueno, lo que acabamos de leer hoy es parte de un principio y lo leímos precisamente en el versículo 41 del capítulo 1 del primer libro de Macabeos, que ese libro está en la Biblia católica, y que la verdad es una pena que se haya quitado muchos libros de que lo que mantiene la iglesia cristiana, porque son libros históricos que tienen información muy importante y que nos ayudan en nuestro crecimiento espiritual. De ahí la razón por la cual a veces yo insto a los católicos: lean su Biblia, léanlo,
Porque la mayoría dice somos católicos, pero no conocen ni siquiera dónde está el libro de Salmos. Entonces, decir que somos por nombre es como decir soy cristiano y nunca voy a una reunión. Exactamente igual. Entonces, pero cuando comienzas a leer la Escritura, entonces te vas a encontrar, a fuercitas te vas a encontrar con tu Creador. Así es que está escrito, sí, proféticamente está marcado, está escrito. Hoy ya estamos viviendo los primeros embates hacia la iglesia. Y esto es parte del la primera parte de cernir a la iglesia, de zarandear. Cambio la palabra de cernir por zarandear, en donde viene depuración prácticamente. Ricardo Quinteros, hermanos, saludos, Dios le bendice. Hermano Silvino de Canadá. Estábamos teniendo problemas y de hecho todavía tenemos algunos problemas con los equipos de radio, y es esto lo que se oye, los ruidos. Disculpa, la verdad, pero espero que ahorita ya nos estén oyendo. Quizás se oye ahí un pequeño zumbido, pero eso es un enfriador del transmisor que tiene que estar por allí. Pero bueno, gracias por la observación. El orden mundial es totalmente carnal. El orden mundial prácticamente, si lo vemos de su origen, como lo marcamos ahorita en este preámbulo que hicimos, que viene desde el huerto del Edén, prácticamente no es solamente carnal, sino que tiene un tono espiritual, pero de parte del oponente. De parte del oponente. El oponente siempre fue su anhelo, su deseo, sentarse y llegar a ser como Dios. Y esto fue la propuesta que él hizo al hombre. Y la única forma de poder llegar a ser o llegar así es precisamente engañando a la humanidad, como lo hizo desde el principio. Y que, como relata la Escritura, al final lo va a lograr a medias, sentándose en el templo en Jerusalén, allí el monte de Sión, que por cierto no será por mucho tiempo. Por eso es importante que nosotros como creyentes conozcamos qué es lo que tenemos que hacer para poder librar estas circunstancias. Argentina, Pam. Hermano, lo siento, sí, hay ruido, es zumbido que se oye, tenemos problemas. Gracias por hacérnoslo saber. Radio Cuba, Oscar, el orden es parte de lo que está escrito, exactamente, así es parte, y cada uno va. Aquí hay algo que quiero que la mente no nos vaya a jugar sucio. Miren, a veces decimos, si Dios te da la salvación y Dios te condena, ¿por qué? O sea, eso no está así. Eso no puede ser correcto. Entonces, es cierto. Aquí el problema no es que, o sea, lo que está escrito no es porque Dios lo estableció que así iba a suceder. No. Esto es lo que los profetas escribieron, que Dios marcó, lo que se vio. Esto es como ver una película del futuro. Y como para Dios no hay tiempo, Él está en la eternidad. Es para nosotros que se abre el cronos y entramos en tiempo. Pero en sí no es que Dios lo haya determinado que así tenía que suceder. Las cosas se sucedieron así, permitiéndole al hombre libertad, libre albedrío y decisión.
el hombre decide rendirse ante el oponente a través de la serpiente. El hombre entrega la autoridad y a partir de allí comienza una secuencia en donde el hombre siempre está rechazando a Dios y Dios buscándolo. A tal extremo que es una de las razones por la cual establece Dios un plan desde el principio hasta el final, y en cada proceso viene un propósito. Aparece el Cordero Pascual para la redención y la reconciliación final del mundo y de la humanidad. No es que Dios así lo quisiera hacer. Entonces, cuando decimos está escrito, por eso decía que no nos vaya a engañar la mente, es que está escrito, no es que Dios lo estableció así. No, Dios no lo estableció así. Dios lo vio así, que así iba a suceder. Entonces Dios estableció un plan. Y ese plan es el que nosotros tenemos en estas instrucciones, para poder librar y salir y no caer en las garras del oponente. Eso es interesante que se nos quede en cuenta nomás. Por eso aclaro en cuanto está escrito. Sí, está escrito, pero es algo que se vio y que nosotros, la humanidad en sí, fue responsable en hacerlo. ADN, Lolis, saludo. Gracias. Se dicen muchas cosas, sí, exactamente. Se está hablando muchas cosas, se está diciendo muchas cosas. Tenemos que estar simplemente alerta y siguiendo cada instrucción de Dios. Es más, esto es algo personal lo que yo les voy a decir. Eso no está escrito allí en la Biblia. Esto es algo muy personal. En algún momento he llegado a pensar que hoy todavía tenemos tiempo de compartir la palabra, tenemos tiempo de enseñar, pero habrá tiempo que no podremos enseñar, pero que sí podemos seguir siendo buenos adoradores. Y en el libro de instrucciones así nos lo dice. Así es que le invito que lo vea para que esto nos traerá gran bendición. José Alfredo Mata, saludos, muchas gracias. José Alfredo, Dios les bendiga grandemente, bendiciones. Benjamín desde España, saludos hermano Benjamín, bendiciones. Gloria a Dios. Sabemos que Dios está por sobre todas las cosas y en su nombre somos más que vencedores. Créame que durante tanto tiempo nunca nos había tocado un programa tan complicado, en serio. Desde muy temprano que estamos trabajando, sucedieron cosas que no habían sucedido. En verdad era parte de un complot, vamos a decir. De pronto la pantalla se congeló, el programa todo el sistema de radio no estaba funcionando y vino de todo. Pero gloria a Dios, acá estamos. Vamos avanzando. Alejandra de Toluca. Tengo miedo al orden mundial. ¿Con qué autoridad? Bueno, hay una cosa. Aquí la autoridad de Dios es suficiente para nosotros mantenernos en el contexto de Dios. Este gobierno mundial que se está orquestando, Argentina ha sido como el país, según los eruditos ahorita en la materia, ha sido como el país experimental, en donde están haciendo los chipeos, el correr de los influencers. De hecho son de allí los que están haciendo la mayor parte de la promoción. Se ha levantado gente también en contra, pero a lo que yo le quiero decir es esto:
Si nosotros estamos al abrigo del Altísimo, a la sombra del Omnipotente, y sabemos qué hacer, eso a nosotros nos tiene que dar ese shalom. Cuando decimos shalom, no estamos hablando solamente de la paz de Dios que se dice, paz de Dios, hermano. No, no, no. Estamos hablando de esa paz de verdad, de esa paz que te hace caminar con tranquilidad en medio donde la gente está angustiada, donde hay zozobra, donde hay desesperanza, donde incluso en la pérdida de seres queridos, sí te duele, sí derramas lágrimas, pero en el interior hay una paz que solamente Yeshua puede darlo. Así es que realmente, Alejandra, yo te recomiendo meterte totalmente bajo la cobertura de Adonai, que el precio de la sangre de Yeshua es el que nos hace libre, nos liberta, nos da paz. Porque todo el sistema está enfocado a uno mismo. Andan por allí dos videos, uno de ellos en donde ahora Joe Biden dice: Estados Unidos es el único país capacitado para poder liderar el gobierno mundial. Por otro lado, el gobierno de Rusia y el gobierno de China ya han firmado un acuerdo en donde dice: nosotros somos los indicados para llevar el gobierno del nuevo orden mundial. Por eso decía al inicio, esto ya son mensajes abiertos y se están difundiendo por todos los medios. Entonces, por otro lado, la ONU, a través del Papa, a través del Islam, a través de los judíos ortodoxos, están haciendo convenios. Y ellos están buscando el bien de la casa común. Y esto está más tremendo porque esto lo lleva al punto que habla Daniel. Readoctrinar. En una de sus cartas, que la vamos a leer posteriormente, dice: es importante readoctrinar a la gente, a los niños, reenseñarles, cambiarles la mentalidad. O sea, sacar a Dios totalmente. Ese es lo que todo mundo está ahorita llevando, una readoctrinación. Y muchas veces nosotros como cristianos no estamos viendo nuestras instrucciones. Tenemos instrucciones, sabemos cómo evadir. Entonces, esto se va a tornar en algo bien complicado. Pero recuerde, es tan pasajero como no tiene idea. Permanezcamos firmes. Y yo le invito, si todavía duda en ponerse bajo la cobertura del Altísimo, hágalo, haga ese compromiso. Dígale ahí a Yeshua, a Jesús: yo aquí estoy, yo quiero caminar con fe. Esa es la palabra, emuná del hebreo. O sea, una fe con disciplina, una fe con entrega, una fe con adoración, una fe con respeto, una fe con obediencia. No esa que te dicen, solo cree. No. Esa no funciona. Tiene que llevar todos estos otros elementos para que esa fe, en verdad, sea una fe verdadera, una fe que produzca, no una fe vacía, no una fe vana. Se requiere esto. Así es que le invito a Alejandra, haga eso y entonces todo se hará. La autoridad, recordemos que la autoridad de Dios es una y todo el resto que está fuera de Dios está contra Dios y lo hacen con la autoridad del oponente. Andrea de Canadá. Sobrina de Goberto, pues saludos. Gracias. Yo sé que sí hay problemas en la audición. Vamos a ver cómo podemos enmendar un poco este asunto. Si tenemos algo que hacer después, a ver si el editor, nuestro editor logra limpiar un poco y ya el material que se logre subir sea un poquito más claro. Bien, Rogelio de
California. Déjame checar, ¿tienen alguna pregunta? No, ok. Rogelio de California. El orden es lo mejor que puede pasarle a la humanidad. Hay mucha maldad porque no hay orden. Bueno, exactamente, solo que aquí a este orden mundial, que así le llaman, no es un orden que está enfocado en verdad en traer paz, sino es un orden en traer imposición. Es un orden en traer dominio, control. Y realmente no es lo que Adonai ha enseñado hasta hoy. El orden que Adonai nos enseña es: yo escojo a quién sigo. Naturalmente, allí el oponente, el enemigo, desde el huerto del Edén ha estado contra Dios todo el tiempo. Pero tal cual como la Escritura lo define, al final este orden va a desaparecer. Su auge fuerte y totalmente en contra de todo lo que que crea que es una amenaza, no durará más de 7 años, bíblicamente escrito, un máximo. Entonces, Rogelio, en verdad, creo que el orden sí es lo mejor, pero el orden tiene es una palabra ambigua, que lo aplicamos en diferentes formas, pero si lo aplicamos desde el orden de Dios, en verdad es muy distinto. Si el orden es de parte del hombre, ¿qué orden puede traer el hombre si trae la cabeza totalmente fuera de su lugar? Es más, los gobiernos los podemos ver al día de hoy. Cada uno está buscando sus propios intereses. México, nuestro país, cada rato estamos viendo a través de las diferentes noticias cómo gobiernos distintos vienen y presionan a México que hagan lo que quiere, que porque le conviene al país. No, señor, le conviene a ellos. Entonces, y si estos mismos van a dirigir después el orden, nomás imagínense a dónde vamos a quedar. Entonces, la maldad es interesante, que hay que reconocerla. Y sí, es bueno que desde este punto reconoces que sí hay mucha maldad. Pero lo que nosotros tenemos que hacer es sujetarnos ahora, de acuerdo a la Escritura, y dejemos que esto avance, y cuando Dios logre tomar el control total, porque sí lo va a tomar, ese orden que Dios establezca, ese será el correcto. Entonces nosotros ahora tenemos que sujetarnos, tenemos que esperar este avance, este proceso que la misma humanidad está llevando, y que el que se levante contra esto ya se sabe que no es cosa fácil. Pero sí, Rogelio, yo le invito. Aquí yo siempre he dicho que abramos nuestra mente en modo Wi-Fi, en modo recepción. No en modo avión, porque a veces lo ponemos en modo avión, ¿verdad? Encauzando a lo que yo creo. Veamos, abramos todos los parámetros. Ahorita se está levantando información totalmente negativa contra Dios, totalmente en contra, y hasta se le ha juzgado por las acciones mismas que nosotros hacemos. Pero eso es parte de lo que mismo nosotros vemos. Hoy vemos en nuestro país partidos que todo el tiempo estuvieron gobernando y que hicieron cosas terribles, y que hoy dicen que lo que ahora defienden lo defienden en pro de la nación, pero estamos viendo que están defendiendo intereses. No soy de ningún partido, aclaro, yo no estoy en caso de ninguno, pero analizamos las cosas tal cual ocurren y solo decimos: están una vez más siguiendo sus propios intereses, y esto no trae más que solamente nos trae a nosotros confusión. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos las Santas Escrituras para mostrarnos el rumbo. Y así como lo que leímos ahorita en Macabeos, que les quemaron los rollos, les quemaron todos los rollos de la ley. Mire, quemaron como lo hayan quemado, se volvieron a recuperar. Quizás vengan tiempos en que la Biblia la quiten. No importa.
Su palabra dice que no pasará. No pasará. Entonces, pueden quitarla, pueden romperla, pero no va a pasar. Su palabra siempre va a permanecer. Entonces, no nos inquieta, solo nos hace estar firmes. Y yo le invito a esto, Rogelio. Es interesante. Hay muchas personas que son masones y ven la escritura también desde el punto de vista totalmente histórico, o lo respetan como el máximo arquitecto del universo, hasta ahí nada más. Pero es nuestro Redentor, es nuestro Salvador. También tiene esa otra parte y lo podemos llegar a ver. Así es que por hoy podemos tomar nosotros esa decisión, qué hacer, qué no hacer. Cuando este tiempo venga, que el que se está presentando, no creo que sea de ese modo. Lo tenemos ya registrado desde el libro de Daniel. Bien, seguimos. Radio Online, Beri Sandoval. Es un tema muy complicado. Sí lo es bastante complicado, más por las ideologías de personas y de géneros y de todo lo que se guste y mande. Pero aquí hay algo importante, que si nosotros permanecemos fiel a las ordenanzas, a los mandamientos, lo difícil no será tan difícil. Hermano Roberto, hijo del hermano Roberto, saludos. El nombre del líder se desconoce, bíblicamente no lo hay. Se desconoce cuál sea el líder. Yo solamente marqué lo que hoy se están discutiendo entre tres países y diferentes organismos. Están buscando, organizaciones están buscando también ser parte de este grupo. Así es que es importante que nosotros tengamos en cuenta esto. Permanecer en la palabra nos va a mantener alerta, porque mientras que sepamos, porque a través de la escritura sabemos qué sigue después de. Hay un evento, ahora, ¿qué sigue? La escritura lo dice. Hay otro evento, ¿qué sigue? La escritura lo dice. Y es ahí donde vamos viendo cómo las cosas van avanzando. Bien. Carlos, Australia. Bendiciones, mi hermano. Dios le bendice. Es un gusto tener su comentario. Tierra Santa, Israel. Osabel, se escucha mal el audio. Tema difícil, sí, muy difícil, pero sabemos que Dios está en control y esperamos que este audio, ya que lo editen, a ver si se le puede corregir un poquito los ruidos y pueda salir, se pueda limpiar un poquito y pueda salir, gracias a Dios, porque hoy tenemos la tecnología, y pueda salir mejor. Así es que bien, saludos a Yolot Sentli, bendiciones, Peque, muchas bendiciones, que estén bien. Bien, creo que hemos llegado al final de nuestra transmisión. Ha sido una bendición estar una vez más con ustedes. A quienes nos escuchan a través de Visión FM 105.5, muchas gracias por haber estado allí. Hay problemas técnicos, pero terminando, que esperamos que empiecen a trabajar y pronto se solucionen. Así es que gracias por habernos escuchado. Que Adonai les bendiga y les guarde y tengan un día bendecido. Quienes estuvieron a través de Facebook, bendiciones, Dios les guarde. Esperamos editar este video para hacerle una pequeña limpieza. Ya está por ahí parte del equipo ya listo para hacerlo y esperamos que quede mucho mejor. Y a todos a través de YouTube, Punto de Giro Dunamis, bendiciones. Dios les bendiga, Adonai les vea con gozo, con alegría, sonría sobre ustedes y que les dé shalom. Hasta la próxima. Como en los días de Noé, un espacio de análisis y reflexión conducido por el pastor Hugo Camacho.